¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no suben? Que el cielo parece sordo, que Dios permanece en un profundo silencio. Cierras los ojos con fe, derramas lágrimas en la almohada, clamas desde lo más profundo de tu alma, pero lo único que escuchas es el eco de tu propio dolor. Pasan los días, y el silencio pesa, más que una ausencia, se convierte en una duda. ¿Dios me está escuchando realmente? Te sientes invisible incluso delante de aquel que todo lo ve. Empiezas a creer que tal vez ya no eres digno, que tal vez tus errores han cerrado los oídos del cielo, y sin darte cuenta, esa falta de respuesta comienza a quebrar tu esperanza. Dejas de orar con la misma fuerza, ya no clamas como antes, ya no esperas con tanta fe, te invade la tristeza, y te acompaña una voz que susurra: Dios se ha olvidado de ti. Pero escucha con atención, alma herida, el silencio de Dios no es su desprecio, es su estrategia, no es su abandono, es su preparación. Asterisco asterisco, Dios no te ha dejado solo ni un segundo. Él ha estado en cada lágrima que has derramado en secreto, en cada noche en que sentiste que no podías más. Él ha estado trabajando en lo invisible, formando algo eterno en medio del vacío que tanto te confunde. Hoy, esta palabra no es un mensaje más. Es la respuesta que has esperado en medio de tu cansancio. No te vayas, no cierres este video, no digas que es casualidad. Asterisco asterisco, Dios ha visto tu dolor, y hoy decide hablar. El silencio de Dios no es un castigo, es un aula invisible donde Él forja a sus hijos más fuertes. Muchos creen que cuando el cielo calla, Dios no está, pero eso no es cierto. El silencio es, a veces, la señal más profunda de su cercanía, porque es en ese silencio donde Él nos hace crecer. ¿Recuerdas a José en la cárcel? Traicionado, abandonado, olvidado por quienes le prometieron ayuda, pero no por Dios. Él estaba allí, en esas celdas sin ventanas, moldeando el carácter de un futuro gobernador. ¿Recuerdas a Elías en la cueva? Después de hacer descender fuego del cielo, se encontró solo, temeroso, pidiendo morir. Y fue allí, en el susurro apacible, donde Dios se manifestó. Así también contigo. Aunque no veas señales, aunque no sientas nada, aunque todo en ti grite por una respuesta urgente, Dios está más presente que nunca, porque en el silencio se prueba la fe verdadera, no la fe de los milagros visibles, sino la fe de los que confían aun cuando no entienden. No malinterpretes este proceso, no confundas silencio con desinterés. Dios no ha cerrado sus oídos, Él simplemente te está enseñando a escuchar de una forma más profunda. En el mundo del espíritu, no todo lo que se calla está ausente, y lo que hoy te parece demora, mañana entenderás que era protección. Es tiempo de recordar que los que más Dios usa, son los que más han llorado en silencio, y tú, que ahora estás quebrado en lo secreto, estás siendo preparado para algo eterno. Sigue conmigo, porque esta palabra no ha hecho más que comenzar. No te imaginas cuántas cosas salen a la luz cuando Dios guarda silencio, porque cuando Él no responde, se revelan las intenciones más profundas del corazón. ¿Oras por amor o por necesidad? ¿Confías porque esperas algo, o porque sabes en quién has creído? El silencio es como un espejo, muestra lo que realmente hay dentro de ti. Muchos dicen amar a Dios, hasta que Él guarda silencio. Muchos levantan las manos, hasta que el milagro se retrasa. Pero cuando Dios calla, los verdaderos adoradores permanecen, no por lo que reciben, sino por lo que Él es. Porque la fe madura no se alimenta de emociones, sino de convicción profunda, esa que permanece cuando el alma tiembla. ¿Y sabes qué más revela el silencio? Tu dependencia, tu desnudez espiritual, tus heridas escondidas. Dios no calla para torturarte, Él calla para mostrarte lo que tú mismo no sabías que necesitabas sanar. Hay lágrimas que jamás derramarías si todo fuera perfecto. Hay humildad que nunca abrazarías si todo fuera fácil. Por eso, cuando el cielo parece en pausa, cuando tu vida se llena de preguntas sin eco, no huyas. Detente, escucha más allá de lo audible, porque hay un lenguaje que solo se aprende en la soledad. Una voz que se oye solo cuando todo lo demás se apaga. Esa es la voz del Espíritu, la que susurra donde el ruido humano no llega, la que transforma sin hacer ruido, la que sana sin que nadie lo note. Dios no está lejos, está purificando, está quemando lo que sobra,
para que lo que quede sea oro puro, y cuando todo lo demás se haya derrumbado, te quedarás con lo que nunca podrá ser quitado, su presencia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también conoció el silencio. Antes de reinar, tuvo que esconderse en cuevas, huyendo de quien debía protegerlo. Dormía sobre piedras, clamaba entre sombras, y muchas veces, no obtuvo respuesta inmediata. ¿Acaso eso significaba que Dios lo había abandonado? No, era parte del diseño, porque antes de ponerle la corona, Dios le forjó el corazón, y esa forja se dio en el silencio. Tú también tienes tus cuevas, lugares donde no hay testigos, donde tus lágrimas no salen en fotos ni tus batallas se celebran en redes. Ahí, donde parece solo, Dios está esculpiendo a su próximo rey, porque las promesas no se cumplen en las multitudes, sino en lo secreto. El alma clama en esos lugares, grita con todo su ser, y muchas veces solo recibe un eco, pero ese eco no es burla, es una confirmación de que aún puedes oír, y si puedes oír, puedes seguir creyendo. No menosprecies tu cueva, es el útero de tu llamado. Allí se rompen tus dependencias humanas, allí se aprende a depender únicamente de Dios. Y cuando salgas, no saldrás igual, saldrás ungido, saldrás con autoridad, saldrás sabiendo que fuiste formado por el cielo, no por el aplauso humano. Si estás en tu cueva ahora, escucha bien, no es tu final, es el proceso antes de la plataforma, es el escondite antes del cumplimiento, es la pausa que prepara el sonido de la victoria, y cuando llegue el momento, verás que todo valió la pena. Hay una etapa en la vida del creyente que muchos no entienden, la noche oscura del alma. Es ese periodo donde nada tiene sentido. Lees la Biblia y no te habla, oras y sientes que tus palabras se evaporan. Vas a la iglesia, pero el corazón sigue apagado, y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Esa noche no es una maldición, es una purificación. Es el momento donde Dios permite que te quedes sin muletas, donde ya no caminas por emociones, sino por pura fe. Allí se rompen las expectativas humanas, las imágenes falsas que tenías de Dios, y se revela su verdadera esencia. Muchos huyen de esa noche, la confunden con condena, pero los que se atreven a caminar por ella, salen transformados, porque en la oscuridad se agudiza el oído, en la noche se revelan las estrellas, y en la ausencia de todo, se manifiesta lo eterno. Tal vez estás ahí ahora, sientes que has perdido la pasión, que algo en ti se apagó, pero esa sensación no es muerte, es maduración. Dios está enseñándote a vivir no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Y tú sabes esto, asterisco asterisco, Dios es fiel, Dios no miente, Dios no abandona, Dios está contigo, aunque ahora no lo veas. Asterisco asterisco, la noche oscura no durará para siempre, vendrá el amanecer, y con él, una fe más sólida, un corazón más humilde, y un propósito más claro. Permanece, sigue creyendo, porque aún en la oscuridad, Dios sigue siendo luz. Cuando Dios calla, no es porque se ha olvidado de ti, es porque está formando algo en ti que el ruido del mundo no puede construir, el carácter, y el carácter no se forma en la comodidad. Se forma en la presión, en las lágrimas que no entienden, en las oraciones que no obtienen respuesta inmediata, en los días donde solo tienes su promesa como alimento y tu fe como sustento. Moisés fue 40 años pastor en el desierto antes de liberar a Israel. José fue traicionado y encarcelado antes de gobernar Egipto. Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu antes de iniciar su ministerio. ¿Ves el patrón? Antes de ser usados por Dios, fueron procesados por el silencio, porque el silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. Cada día que pasa sin entender, estás aprendiendo a depender. Cada lágrima que cae sin consuelo humano, te acerca más a la ternura del Padre. Él no está ausente, está trabajando detrás del telón, forjando un corazón que pueda sostener el peso de la gloria que vendrá. ¿Quieres ser usado por Dios? Entonces prepárate para esos momentos de aparente abandono, porque es allí donde se separan los superficiales de los genuinos, los que buscan a Dios por lo que da, de los que lo buscan por lo que Él es. Y cuando hayas pasado por ese fuego silencioso, saldrás diferente, con menos ego y más humildad, con menos prisa y más discernimiento, con menos quejas y más gratitud. Dios no está retrasado, está afinando tu espíritu,
porque lo que viene requiere una versión tuya que solo nace en el silencio. Hay días en que tus oraciones no suben, o al menos, eso parece. Clamas, suplicas, repites promesas, y nada. Todo parece tan seco como un desierto sin fin. Te preguntas si estás orando mal, si pecaste, si Dios ya no te escucha. Pero escucha esto, tus oraciones nunca se pierden. Cada palabra dicha en fe queda registrada en el cielo. Dios no es sordo a tu clamor, ni indiferente a tu llanto. Él escucha incluso tus suspiros, pero también conoce el momento perfecto. Y muchas veces, mientras tú clamas por una salida, Él está preparando una transformación, no fuera de ti, sino dentro de ti. Porque hay cosas que Dios no responde de inmediato, no porque no quiera ayudarte, sino porque está esperando que madures lo suficiente para sostener la bendición sin que te destruya. Las respuestas rápidas pueden alimentar tu ego. Las respuestas lentas fortalecen tu fe. Dios es un padre que no da piedras a sus hijos, pero tampoco da bendiciones inmaduras. Él te ama demasiado para complacerte a la ligera. Por eso, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él está actuando, a veces en silencio, pero siempre con propósito. Entonces, la próxima vez que sientas que tu oración choca con el techo, recuerda, el cielo no está cerrado. Simplemente, Dios está construyendo algo eterno, y lo eterno no se fabrica con prisa, sino con precisión. La fe no es una teoría, es una llama que se prueba en el fuego, y muchas veces, ese fuego no es visible, es el calor del silencio. La ausencia aparente de Dios, la espera que desespera, la pregunta sin respuesta, es en ese horno invisible donde se forjan los hombres y mujeres que impactan generaciones, no por su elocuencia, sino por su profundidad, no por su fama, sino por su intimidad con Dios en secreto. El oro no se pule en la superficie, se purifica en lo profundo, y Dios, como un orfebre paciente, permite que pases por temporadas donde todo parece perder sentido, para que al final, brilles con una luz que no proviene de ti, sino de Él. No menosprecies esa temporada de silencio. Es una cueva, sí, pero también es un taller divino, donde tu carácter es lijado, tus motivaciones purificadas, tus temores confrontados. Allí es donde mueren las quejas y nacen las convicciones, donde dejas de pedir solo cosas y comienzas a pedir su presencia. Cuando Dios guarda silencio, no es porque haya terminado contigo, es porque está comenzando una obra más profunda, y cuando salgas del otro lado, no serás el mismo. Tu voz llevará peso, tu mirada llevará compasión, y tus palabras, autoridad, porque has sido forjado, no por el ruido del mundo, sino por el silencio de Dios. ¿Has sembrado alguna vez con lágrimas? ¿Has adorado con el corazón roto? ¿Has ofrendado en medio de la escasez? ¿Has servido cuando tú mismo necesitabas ser sostenido? Eso es sembrar en fe, y muchas veces, ese tipo de siembra ocurre cuando Dios guarda silencio, cuando no hay señales, cuando el cielo no responde, pero tú decides seguir sembrando igual. Sembrar en silencio es un acto de guerra, una declaración contra la desesperanza, un grito sin voz que dice, aunque no vea, yo creo, aunque no sienta, yo confío, porque el silencio no es un muro, es una tierra oculta, y cada semilla que colocas allí, Dios la riega con su fidelidad. Pero la cosecha no siempre llega rápido, no siempre se ve al instante, a veces pasa tiempo, tanto, que llegas a pensar que tu esfuerzo fue en vano. Pero escucha esto, asterisco asterisco Dios nunca olvida una semilla sembrada en fe, asterisco asterisco las lágrimas que derramaste en secreto, serán testigos públicos del fruto que vendrá, el dolor de hoy, será testimonio mañana, así que no dejes de sembrar, aunque cueste, aunque duela, aunque todo grite, ya no más. Porque tu siembra en silencio, será la cosecha que hablará cuando Dios vuelva a hablar, y de pronto, el silencio termina, no hay anuncio, no hay trompetas, solo un susurro en tu alma, una paz que no puedes explicar, una respuesta que llega, una puerta que se abre, una carga que se aligera, es el amanecer. Después de meses, o incluso años, de orar sin respuesta, de confiar sin señales, algo cambia, Dios habla, y su voz lo transforma todo. Ese día llegará, no sabes cuándo, pero llegará. Porque Dios no calla para siempre, Él es fiel a su palabra, fiel a su promesa, y lo que sembraste en lágrimas,
lo cosecharás en gozo, pero, ya no serás el mismo, porque el proceso te cambió. Ahora confías más, esperas mejor, amas más profundamente. El silencio no fue castigo, fue una escuela, y tú, has graduado. Recibe el amanecer, camina con autoridad. Y cuando otros pasen por su noche, recuérdales, Dios nunca estuvo ausente, solo estaba trabajando en lo más profundo. Y ahora, el sol ha salido otra vez. ¿Sabías que Dios hace algunas de sus mejores obras en la oscuridad? Cuando la creación comenzó, todo estaba desordenado y vacío, oscuro, y allí, en ese caos sin forma, Dios habló, sea la luz. No esperó que hubiera claridad. El la creó Así también sucede en tu vida, cuando todo parece confuso, cuando no entiendes nada, cuando tu alma está sumida en una noche interminable, Dios no está inactivo. Él está formando algo Dios formó al hombre del polvo, en secreto. Formó el cuerpo de Cristo en el vientre de María, en lo oculto. Formó su iglesia en medio de persecuciones, en la sombra. Entonces, si hoy estás en una etapa donde no hay claridad, no lo malinterpretes como abandono. El silencio no es el final, es el escenario perfecto donde Dios trabaja sin distracciones. Porque cuando todo está oscuro, no puedes confiar en tu vista. Tienes que aprender a confiar en su voz, en su palabra, en lo que ya te dijo aunque ahora parezca lejano. Es en la oscuridad donde se activa la fe verdadera, esa fe que no necesita ver para creer, que se aferra a lo eterno en medio de lo incierto, que repite, yo sé que mi Redentor vive, aunque el panorama diga lo contrario. Dios no necesita la luz para crear, Él es la luz, y aunque estés rodeado de tinieblas, recuerda, la oscuridad nunca ha vencido a la luz, confía, es en lo oculto donde se forjan los milagros más poderosos. A veces, lo único que tienes, es una promesa, nada más, no hay señales, no hay recursos, no hay compañía, solo una palabra de Dios que resuena en tu alma y que se niega a morir, aunque el tiempo pase y las circunstancias griten lo contrario. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le prometió una descendencia tan grande como las estrellas, pero pasaron años sin que Sara quedara embarazada, años donde la promesa parecía una burla, una ilusión lejana. Pero Abraham creyó, y fue justificado por esa fe. Dios honra a los que creen, no cuando todo está alineado, sino cuando todo está en contra, cuando no hay nada más que esa promesa hablada años atrás, que ahora parece casi un susurro en el viento. Pero lo hermoso es que Dios no olvida, Él no miente, y cuando Él dice que hará algo, aunque pasen estaciones, aunque muera toda esperanza humana, Él lo hará porque la palabra que sale de su boca no regresa vacía, cumple el propósito para el cual fue enviada. Así que si hoy solo tienes una promesa, no es solo una promesa, es una semilla del cielo plantada en el terreno de tu corazón, que florecerá en el tiempo perfecto, y cuando lo haga, recordarás que lo más valioso que tuviste en el desierto no fue agua, ni sombra, sino esa palabra viva que te sostuvo cuando nada más lo hacía. Una de las pruebas más difíciles para el corazón humano es el tiempo, porque el tiempo parece burlarse de nuestra fe. Pasan los días, los meses, los años, y lo que esperábamos no llega. Las promesas se ven más lejanas, y la fe comienza a desgastarse. Empieza la duda, ¿será que escuché mal? ¿Será que Dios cambió de planes? ¿Será que ya no me quiere bendecir? Pero escucha esto con atención, Dios no está limitado por el tiempo, Él no vive en nuestro calendario, su reloj es eterno, y su precisión, perfecta. Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, esperó 2 días antes de ir, no llegó tarde, aunque todos pensaron que sí, llegó al momento exacto para mostrar una gloria mayor. Así hace Dios contigo, Él no llega cuando tú quieres, sino cuando el cielo ha determinado que es el instante justo, y aunque parezca que está demorando, en realidad está preparando tu corazón, las circunstancias, las personas correctas, el escenario adecuado. Si el tiempo te está cansando, no desesperes, sigue confiando, sigue orando, sigue adorando, porque el retraso aparente no es una negación,
Es una estrategia divina para darte no solo lo que pediste, sino *** mucho más de lo que imaginaste. Tal vez hubo un día en que dijiste, no puedo más. Un día en que pensaste rendirte, cerrar la Biblia, dejar de orar, apartarte en silencio. Quizás nadie lo notó, pero tú sabes que estuviste a punto de soltar todo. Ese día fue real, y no fue señal de debilidad, fue parte del proceso. Porque incluso los grandes héroes de la fe tuvieron momentos así. Elías pidió la muerte debajo de un arbusto. Jeremías maldijo el día en que nació. David escribió salmos de angustia profunda. Hasta Jesús, en Getsemaní, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. El silencio de Dios puede llevarte al borde, puede hacerte sentir invisible, desechado, olvidado, pero también puede mostrarte algo que de otro modo nunca verías, que su gracia te sostiene incluso cuando tu fe flaquea. Si estás leyendo esto, es porque no te rendiste. Quizás lloraste, te quejaste, gritaste en secreto, pero no soltaste su mano. Eso dice mucho de ti, y mucho más de él, porque hay una fuerza sobrenatural que opera en el alma quebrantada, la fuerza que no viene de tus emociones, ni de tu lógica, sino del Espíritu que habita en ti. Así que hoy te digo, gracias por no rendirte. Dios no te ha dejado, y si pudiste seguir, es porque Él mismo te cargó en el silencio. Y finalmente, un día todo tiene sentido. Miras hacia atrás y comprendes que el silencio no fue vacío, fue estrategia, que el dolor no fue castigo, sino preparación, que la espera no fue pérdida de tiempo, sino parte esencial del proceso. Dios no estaba distante, estaba obrando en dimensiones que tú no podías ver, moviendo piezas, afinando detalles, moldeando tu carácter, y ahora, lo entiendes, cada lágrima sembrada, cada oración repetida, cada noche de soledad, cada donde estás, Dios. Todo tenía un propósito, porque el Dios que calla por amor, habla con poder, y cuando lo hace, su voz restaura, levanta, direcciona. Ya no eres el mismo, y no porque todo salió como esperabas, sino porque fuiste transformado en el proceso. Hoy te das cuenta de que valió la pena, el silencio, la espera, el fuego, porque ahora conoces a Dios no solo por lo que otros dijeron, sino por experiencia propia. Has visto su fidelidad en el valle, has sentido su mano en la cueva, has oído su voz, no con los oídos, sino con el corazón, y eso no tiene precio. Bienvenido a un nuevo nivel de fe. Dios ha hablado, y tu historia nunca será igual. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Hay muchas almas allá afuera, sufriendo en silencio. Y un solo mensaje puede ser la luz que necesitan. Suscríbete a este canal, Voz que Sana, para recibir más palabras como esta. Aquí siempre encontrarás un mensaje de esperanza, una voz que te recuerde que no estás solo, que Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Que Dios te bendiga, y recuerda, no tengas miedo, Él está contigo, siempre.